Bien, vamos entonces a retomar. Desafortunadamente en la transmisión en vivo el hecho de que la energía se haya suspendido, entonces hizo también que se suspendiera la grabación. Ya verificamos si no quedó toda la grabación. Entonces vamos a terminar con estos últimos minutos que quedaron faltando de la enseñanza para poderla concluir completamente. Estábamos allí en el Evangelio, les dije yo que fueran por favor, que abrieran su Biblia o fueran allí al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15, en el verso número 7, Evangelio de Juan capítulo 15, verso 7. Y dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Noten ustedes entonces cómo vuelve y aparece la palabra fruto. Esa palabra que apareció allá en Mateo cuando hace referencia a que los que son buena tierra son aquellos que han oído y han entendido, y entonces dice que llevan fruto. Noten ustedes entonces cómo lo que hemos venido diciendo, el oír y entender la palabra de Dios nos lleva a que la acción que se produce como resultado de ese entendimiento y de haber oído precisamente la palabra de Dios evidencia entonces lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, evidencia al Cristo que habita en cada uno de nuestros corazones. Aquí dice claramente que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es una unión que no puede estar por parte, es decir, no puedo aislar una cosa de la otra. Él permanece, nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. Él es la palabra, Él permanece en nosotros. Entonces, eso hace que dice allí: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, este es un versículo que se ha prestado para muchas interpretaciones, pero bueno, sabremos nosotros que el pedir obedecerá al conocimiento que tenemos de la voluntad de Dios en cada uno de nuestros corazones. Pero en donde queremos centrarnos en este momento es en el verso número 8. En esto es glorificado mi Padre. Lo que le da gloria al Señor, lo que le da gloria a Él, no es que yo le diga gloria al Padre o lo que yo mencione que le estamos dando gloria, no, es mi actuar, es mis acciones producto de un entendimiento de lo que he oído de la palabra de Dios. Espero que eso esté quedando claro en nosotros. Nuestro actuar como hijos de Dios no está aislado, es decir, no actuamos aisladamente al entendimiento que hemos desarrollado del haber oído la palabra de Dios. Aquí dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios no es que crea, Dios ha determinado, Él sabe que usted y yo, en nuestra condición de hijos de Dios, llevamos mucho fruto. En sí mismo llevamos fruto. ¿Qué se requiere? Que en la medida que el tiempo va pasando, ese fruto salga a evidencia. Cuando nosotros tenemos una planta, cuando nosotros tenemos un árbol plantado, no sé, en nuestras casas, él en sí mismo lleva fruto. Solo que dado el tiempo empieza a manifestar ese fruto, pero en sí mismo el árbol es fructífero. Eso mismo sucede con cada una de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Dios sabe que usted y yo somos fructíferos. Y el fruto no es lo bien que me va, la buena casa que tengo, la colección de carros que pueda tener, la posición social. Ese no es el fruto. El fruto es la forma como a través de mi vida y en los escenarios propios de cada uno de nosotros, nuestra casa, nuestro hogar, la manera como criamos nuestros hijos, la forma como nos tratamos como esposos, todas esas acciones propias de cualquier ser humano evidencian a Cristo. Eso es fruto. Si quiere verlo con mayor detalle, le invito para que por favor vaya a la primera carta de Juan.
Primera carta del apóstol Juan. Estábamos en el Evangelio, ahora por favor trasládese a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1. Sí, leamos desde el verso 1 para darle un poco de contexto a esto. La invitación igualmente, mientras que usted busca allí, es a que leamos los versos anteriores, los que siguen. Pueda usted leer todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 y pueda darle el contexto que estos versículos que vamos a leer tienen, para no sacarlos del contexto. Bien, espero que ya esté allí. Capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre Celestial, a Jesucristo el justo. Por eso es importante que leamos los versos anteriores. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mundo haciendo referencia al ser humano. Y en esto sabemos, ojo acá, que aquí es donde viene lo que queremos nosotros mostrar. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Note esto. Guardar los mandamientos, y está haciendo referencia a guardar los mandamientos, esto se traslada a cualquier escenario de nuestras vidas normales, cotidianas, trabajo, hogar, familia, hijos, padres, en cualquier escenario. El guardar los mandamientos, noten ustedes que es la acción producida por el conocimiento que tenemos de Él. Vuelva y léalo ahora desde lo que le acabo de decir. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué es que sabemos realmente si conocemos o no conocemos a Dios? Porque muchos podemos decir conocerlo. Si usted le pregunta a alguien, ¿usted conoce de Dios? Sí, claro. Pienso yo que la gran mayoría en nuestro ámbito, aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, dicen conocer a Dios. Pero ¿en dónde radica verdaderamente que se evidencie si le conocemos o no le conocemos? Y aquí dice, si guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. La palabra que aquí se tradujo como guardar sus mandamientos es una palabra que traduce si observamos, si cumplimos, si los ponemos por obra. Eso significa guardar los mandamientos. Ahora, se lo traslado a un ámbito cualquiera. Por ejemplo, ¿en dónde sé si yo conozco a Dios? Si yo conozco al Señor. Por ejemplo, en mi casa. Si trato a mi esposa como vaso más frágil y le doy honra como coheredera del reino. Eso es otra cosa. Si estoy disciplinando a mis hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Eso es otra cosa. Si todo lo que hago lo hago como para Él. Eso es otra cosa. Noten ustedes. Yo lo que quiero que quede claro para nosotros es que ese accionar, es decir, cuando comenzamos diciendo por allá en Mateo, y estos son buena tierra, ¿quiénes? Los que oyen y entienden y dan fruto. Oír, entender, fruto. Note que está ligado, oír, entender, fruto. No es fruto, entender, oír, no. No es fruto, oír, entender, no. Es oír, entender, dar fruto. Oír, entender, dar fruto. Aquí el fruto es guardar los mandamientos. ¿De dónde sale la acción de guardar los mandamientos? De conocer. ¿Y el conocer de dónde provino? De entender. ¿Y de dónde vino ese entendimiento? De oír la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, el verso 4 dice lo siguiente. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso. Hoy más de uno se nos puede ofender con esto. Pero pues ahí lo dice la palabra, no nos lo estamos inventando, allí lo dice la palabra de Dios. Alguien puede decir, yo conozco al Señor. Ah, bueno, eso no necesita que nos lo diga, no necesita ni siquiera mencionarlo. Eso se nos debe notar, eso se evidencia. ¿Cómo se evidencia? Con las acciones propias de un conocimiento producido, de un entendimiento producido de oír la palabra de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso. Claro, yo no necesitamos pues entrar en tanta cosa para comprender allí que eso es cierto. Si alguien dice yo conozco al Señor, pero hace lo totalmente contrario a lo que Dios dice en su palabra, no lo conoce. Si yo digo conocer al Señor, pero trato a mi esposa como a mí se me antoje, no lo estoy conociendo. Si yo digo conozco al Señor y estoy criando a mis hijos de la manera más escueta, no los tengo bajo sujeción, no los estoy enseñando conforme a como la palabra de Dios dice que debe ser, soy un mentiroso, no conozco verdaderamente a Dios porque mis acciones no corresponden al conocimiento que se supone que debería tener de Dios para que esas acciones se evidencien. Dice claramente, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y ojo a esto, y la verdad no está en él. Dicho de otra forma, Cristo no está en ese corazón. Cristo no está en ese que dice conocer a Dios. No está. Lo leímos claramente por allá en la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8. Yo se lo leo rápidamente. En el capítulo 8 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No lo es. Por eso es hallado mentiroso. Bien, verso 5. Pero, me encantan los peros, los de la palabra de Dios, ¿no? Pero, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Mis queridos, más claro no puede ser. Mire nuevamente, pero el que guarda su palabra, el que la guarda, el que guarda sus mandamientos, es decir, el que hace conforme a la palabra de Dios dice que se debe hacer. Y recuerde que esa acción, ese hacer, es producto de haber entendido lo que hemos oído. Eso nos produjo un conocimiento que es el que ponemos por obra cuando actuamos. El que guarda su palabra, acción, en este, ¿qué es lo que se muestra? ¿Qué es lo que se evidencia? Note que estamos enfocados en la acción. El que guarda sus mandamientos. Se lo traduzco de otra manera. El que ama a su esposa. El que corrige a sus hijos. El que es honesto en todo lo que hace. Ese, lo que está mostrando, lo que está evidenciando es que el amor de Dios se ha perfeccionado. Y dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjate que el asunto no es de palabras solamente. Yo conozco, ¿cuántos conocen a Dios? Amén, amén. Ah, bueno, no, esa no debería ser la pregunta. De hecho, esa no debería ser una pregunta. Eso, por el contrario, debería ser una manifestación, es decir, una muestra a través de mis acciones, a través de mi forma de vida, a través de mi actuar frente a las circunstancias que están propicias para todos nosotros. Allí es donde nosotros verdaderamente evidenciamos si le conocemos a Él. O, como dice acá el apóstol Juan, dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos
que estamos, no dice con Él, no dice siguiéndolo a Él, dice en Él. Serán siempre nuestras acciones, serán siempre nuestras vivencias, nuestras experiencias, no lo que decimos. Y termina diciendo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y note que no es una acción mía. Como yo digo que yo permanezco en Él, entonces me esfuerzo por andar como Él anduvo. No. Si yo digo que permanezco en Él, es porque ando, es decir, actúo conforme Él dice que yo debo actuar. Note que esa acción nuevamente está ligada, si lo queremos ver de la siguiente manera, esta acción está acá, está ligada a un entendimiento, a un conocimiento producido de un entendimiento que se deriva del haber oído la palabra de Dios. Se lo coloqué de aquí para allá. Ahora, de allá para acá. Oír la palabra de Dios, entender la palabra de Dios me produce un conocimiento que me lleva a actuar conforme a ese conocimiento que tengo. Y el conocimiento es de Él. Entonces, no podemos desligar eso, mis queridos hermanos. Debemos nosotros entonces, y aquí es donde viene nuestra reflexión para el día de hoy. Debemos nosotros entonces ser conscientes de que la palabra debe tener o debe evidenciar una preeminencia en nuestras vidas como creyentes. Debemos de salir de la palabra, de que el contacto que yo tenga con la palabra de Dios sea un contacto meramente versicular. Conocemos versículos y para todo tenemos un versículo, pero ¿qué de todo ese contenido se evidencia en mi vida? Allí es donde nosotros debemos prestar un poco más de atención. Debemos entonces también ser totalmente diligentes en estar nosotros escudriñando de día y de noche, meditando de día y de noche en la palabra de Dios. Hacer lo que ella verdaderamente dice que ella es: miel a nuestros labios, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Entonces, es algo que nosotros debemos evidenciar, es algo que nosotros debemos mostrar, y no porque lo debamos hacer como una acción por la cual yo me esfuerzo por hacer, sino que es una acción que se muestra como algo propio de una naturaleza que ahora lo acompaña a usted y me acompaña a mí. Vamos a orar entonces. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Bueno, nos ha permitido darle término a esta enseñanza del día de hoy, a pesar de la circunstancia de que la energía se ha ido, y bueno, y por eso se nos interrumpió la transmisión en vivo que se estaba haciendo. Vamos a orar al Señor. La invitación en esta mañana, mis queridos hermanos, es a que reflexionemos acerca de lo que la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. El oír, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ella nos engendró como hijos. Ella ahora nos da crecimiento. Ese crecimiento se ve evidenciado en el conocimiento que tenemos de Él, producto del entendimiento que se genera a través de haber oído la palabra de Dios. Y todo ello se refleja, se muestra, se evidencia como fruto en las acciones que cada uno de nosotros hacemos en nuestros ámbitos normales. Debemos de dejar ese misticismo de que somos unos todos santicos allí en determinados escenarios y otros totalmente desconfigurados en otros escenarios. Hay una naturaleza que nos acompaña y esa es la misma donde quiera que nosotros vayamos. Usted es hijo de Dios en la congregación, en su trabajo, en su casa, en su rol como papá, en su rol como hijo, en su rol como mamá, como ama de casa, como empleado, como empleada, como empresario. En todas partes usted es un hijo de Dios a donde quiera que vaya.
allí debe evidenciar entonces su naturaleza, la naturaleza que Dios ha impartido en su corazón, la vida del Espíritu que Dios ha impartido, porque le conocemos a Él. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido en este día maravilloso de vida que hemos recibido de la generosidad de tu corazón y que conforme a tu propósito, Señor, se ha manifestado para con cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y nos conduce a toda la verdad, Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno, porque ella trae a nuestras vidas crecimiento, trae a nuestros corazones, Señor, un mayor conocimiento, y el fruto no se hace esperar, Señor. El fruto no se hace esperar. Gracias, porque somos en sí mismos fructíferos, Señor, porque así tú lo has establecido. Somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, y dice tu palabra, su fruto no falta, su hoja no cae, a pesar de lo que alrededor esté aconteciendo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por cada familia, por cada vida representada en todos los que en esta mañana se han conectado a esta transmisión, a los que a futuro podrán ver esta grabación, Señor, y a todos, Señor, los que conforme a tu voluntad en este día han recibido, han oído, entendido y conocido a través de tu palabra, Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración, Señor, de nosotros tus hijos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito su santo y poderoso nombre que nos permite entonces estos medios, estas tecnologías. Vuelvo y repito, su palabra no está limitada a espacio y tiempo. Su palabra corre libremente al interior de cada corazón. Bendecir su vida, su casa, su hogar, la disposición de su corazón, que siempre su corazón esté allí dispuesto para Él, a conocerle más a Él y siempre a través de su santa y maravillosa palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan un resto de domingo espectacular, una semana conforme a como Dios la ha establecido para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo permanezca en cada uno de nuestros corazones. Gracia y paz para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hogares, y nos vemos en otra oportunidad.